Muy buenas tardes, bienvenidos a esta webinar del Plan A, Moda Sostenible, una oportunidad para crear empleo de calidad. Yo soy Diego Isabel La Moneda, el director del Foro NESI de Nueva Economía e Innovación Social, que junto con más de 60 organizaciones aliadas hemos lanzado esta iniciativa del Plan A. Lo primero que quiero dar es las gracias a todas esas organizaciones, a todas las personas que están haciendo esto posible, porque esta iniciativa surge de una necesidad, ¿no?, que nos ha traído el coronavirus, la necesidad de repensar quiénes somos, cómo consumimos, cómo producimos, cómo vivimos y la necesidad de crear una economía al servicio de la vida, una economía al servicio de las personas y el planeta. Por eso Plan A, porque no hay planeta B y no hay vida B. Ahora que se han ido tantas personas, pues más que nunca tenemos que poner en valor nuestra vida, que como sabéis tenemos una. Eso es seguro, que hay una, no sabemos si hay más, pero una seguro que sí. Y tenemos que disfrutarla lo mejor posible y para eso tenemos que repensar la forma en la que estamos viviendo. Y este plan A consiste en tres partes muy concretas. La primera, una recogida de firmas, ya hay más de 4.000 personas que se han sumado. La segunda, una recopilación de propuestas concretas para transformar la economía real, la economía vinculada a la banca, a la energía, a la vivienda, temas que ya hemos venido hablando estos días. Hoy vamos a hablar del sector textil, de la moda. Y la tercera parte va a ser intentar hacer llegar todas esas propuestas a donde haga falta, al Congreso de los Diputados, como sabéis, a municipios, a distintas entidades que quizá tienen mucho por hacer, porque como hoy posiblemente nos van a contar, ya hay empresas pioneras que hacen las cosas muy bien, ya hay consumidores y consumidoras que sois pioneros y estáis haciendo las cosas muy bien. Bueno, pues como ya sabéis, podéis participar a través del chat, a través de las preguntas, también a través de Twitter con el hashtag PlanA y también mañana estará subido en YouTube esta misma conversación para que la podáis compartir con las personas que estiméis. Bueno, pues sin más voy a saludar a los invitados de hoy, a las tres personas que tenemos para nuestra conversación. Carol Blázquez, muy buenas, ¿qué tal estás? De Ecoalf. Hola, buenas tardes, Diego. Muchas gracias por invitarnos, que Genial, me hace mucha ilusión tener esta tarde con vosotros. genial estar hoy aquí contigo y bueno, yo creo que mucha gente ya conoce a Ecoalf. Carolina es la directora de Innovación y Sostenibilidad y bueno, yo creo que es, como luego seguramente veremos, pionera en muchas de las cosas de las que vamos a hablar hoy. También tenemos con nosotros a Modesto Lomba. Modesto, muy buenas tardes. A ver, si tienes el micrófono silenciado, ahí te escuchamos. A ver. No, no te escuchamos. Tienes que quitar el mute ahora. Ahora, ok. Buenas tardes, disculpad. Muy buenas. Bueno, yo creo que a Modesto le conocéis todos como uno de los grandes diseñadores de la moda española y además también es presidente de la Asociación de Creadores de Moda de España. Un honor tenerte con nosotros. Y por último, Natalia Abajo, directora de telva.com. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Encantada de estar aquí también con vosotros, con Modesto, con Carolina y contigo, Diego. Un placer. Bueno, pues vamos a empezar a conversar porque está todo el mundo expectante de escuchar qué vamos a hablar hoy sobre el sector textil. Yo sí que quiero decir que el sector textil es uno de los que potencialmente, y esto lo hemos analizado en el Foro NESI, más empleo y empresas pudiera volver a crear en España. Simplemente como orientación deciros que en los últimos 20 años, en lo que va de siglo, se han perdido más de 15.000 empresas y más de 185.000 empleos directos en este sector. ¿Por qué no? Quizá pudiéramos recuperarlos. Y ahí va mi primera pregunta. Empezamos por Carlos, si te parece, pero luego la extendemos a nuestros otros dos invitados. Con el coronavirus estamos repensando todo, ¿no? Cómo consumimos, cómo producimos, cómo vivimos, como decía antes. Es el momento de repensar el sector de la moda. ¿Tenemos la oportunidad de que la moda sostenible sea algo en que basarnos para crear empleo ahora que tanta falta va a hacer en nuestro país? Yo creo que es momento de repensar todo. Yo tengo que decir que, a ver, internamente nosotros, el modelo de negocio realmente, o sea, nos hemos replanteado muchas cosas, pero el modelo de negocio no lo hemos replanteado porque al contrario lo que nos ha hecho es reafirmar que es el único camino posible, ¿no? El de la moda sostenible y el de apostar por modelos de negocio que realmente sean responsables y que realmente pongan en el centro a las personas y al planeta, que es un poco lo que hacemos nosotros, ¿no? Dicho esto, por supuesto, sería estupendo poder fabricar mucho más de manera local.
Y es verdad que España es un país que ha tenido un tejido empresarial textil muy potente y que hemos perdido, ¿no? O sea, se ha perdido muchísimo y ojalá se pueda volver a recuperar ese tejido empresarial, ¿no? Lo que pasa es que al final, bueno, yo creo que estos son cambios que no se pueden hacer de la noche al día, pero creo que todo lo que va por detrás de ese cambio, un poco de esa transformación, un poco que es casi incluso un cambio de paradigma, porque cambia desde cómo al final es un círculo, ¿no? Y es la pescadilla que se muerde la cola. Yo siempre digo, como empresas tenemos que hacer producciones responsables y productos responsables, pero por favor que los consumidores consuman de manera responsable, porque si no, da igual lo que nosotros hagamos y seremos un bicho raro en el universo, ¿no? Mientras que si realmente el consumidor empieza a apoyar lo que es el producto responsable, eso hará que todo crezca y que todo lo que hay por detrás de una marca, que es todo ese tejido empresarial y toda esa parte industrial, pues crezca también, ¿no? Y se transforme también de la misma manera. Por lo tanto, a mí me encantaría y creo que es posible. También creo que no es una transformación que se pueda hacer de la noche al día, ¿no? Pero si pensamos en las producciones más pequeñas, más adecuadas a un consumo real, a no ir a sobreproducir, sino consumir simplemente lo que realmente necesitamos. Prácticamente producir bajo demanda, ¿no? Qué bonito sería producir solamente lo que realmente los consumidores van a necesitar y hacerlo de una manera también más local, ¿no? Nosotros hay parte de nuestras producciones que no podríamos nunca hacerlas de manera local porque es un tipo de producto, una parte u otra, sí. Es un tipo de producto que requiere de una tecnología que aquí en España nunca ha existido y que no creo que con nuestras producciones a día de hoy, con el volumen que tenemos, fuésemos capaces de alimentar toda esa industria para generar que se produzca todo eso. Pero lógicamente, si no solo nosotros, sino que el resto de todas las marcas que producen o que podrían producir en España se uniesen, lógicamente estaríamos alimentando una industria que murió porque todo el mundo deslocalizó las producciones, ¿no? Entonces, lógicamente hace falta que las marcas vuelvan a producir de manera local para impulsar todo ese tejido empresarial. Bueno, pues Modesto, ¿cómo veis esta oportunidad o no de la moda sostenible para crear empleo en España y desde la Asociación de Creadores de Moda? ¿Es algo que se habla, que debatís, que veis que hay una oportunidad o es algo que le queda mucho recorrido todavía? Uy, a ver, ahora no te escuchamos de nuevo. Tienes que quitar el mute. Ahí. Disculpad, es que para evitar que digo que si desde mi posición como de Bota y Lomba no tengo nada que añadir. Nosotros producimos en España exclusivamente. Los diseñadores o las empresas de diseñadores que represento en la Asociación de Creadores de Moda de España, prácticamente todo se fabrica en España. Con lo cual, esa pregunta se la tendríamos que trasladar a otros empresarios, ¿no? A otros empresarios del sector textil, ¿no? Y no vamos a empezar a dar nombres, ¿no? Cuando agradecemos a algunos empresarios por lo que ayudan también a nuestra sociedad, que está muy bien y que todos les agradecemos, también podríamos agradecerles que trajeran solo el 20% de su producción y probablemente resolveríamos una gran parte del paro laboral que tenemos en nuestra España. Y cuando Carol decía que producir cosas fuera de España porque no existe la tecnología, hay que recordar que en Asia y en India, hasta escasos hace 30 años, como muchos sabían coser un botón. Era la máxima tecnología que tenían, es decir, la montaron, ¿no? Y simplemente con cuestión de voluntad. Entonces yo creo que recuperar cualquier tipo de tecnología, incluso la que no hemos tenido, es cuestión de voluntad. Genial. Bueno, yo creo que ya habéis ido sacando temas que luego quiero profundizar, ¿no? Lo de producir a la demanda, el uso de la tecnología, ¿no? Que además es una apuesta
habrá tecnologías que todavía no existen y que quizá haya que desarrollar. Natalia, vosotros que estáis cerca tanto de los diseñadores y de las empresas, pero también del consumidor, que es el que os lee, el que os sigue, ¿creéis que también hay una oportunidad alrededor de esta moda responsable, esta moda sostenible? ¿Creéis que queda mucho recorrido y todavía eso del fast fashion es lo que la gente quiere? ¿Cómo lo veis? A ver, nosotros desde hace ya tiempo llevamos hablando de moda sostenible, es algo que ya existía, o sea, que estaba muy presente en nuestro medio de comunicación, en este caso en Telva, mucho antes de que estallara el coronavirus. De hecho, el 25 de febrero publicamos una entrevista con Modesto, que precisamente decía, el título de la entrevista es «Hay que repensar el futuro de la moda». Y Modesto, muy clarividente, muy en la línea de lo que acaba de decir, decía lo que tiene que hacer la fast fashion, lo que tiene que hacer el low cost, es adaptarse a la moda sostenible. Nosotros estamos haciendo muchas cosas, pero son ellos los que tienen que adaptarse a la moda sostenible. Veníamos también de unas pasarelas de moda de París y de Milán, que el discurso de la sostenibilidad había sido el discurso predominante. De hecho, Jean-Paul Gaultier se despidió de la moda con un funeral muy espectacular, una puesta en escena, que era el entierro de la moda tal y como la habíamos conocido. Él decía que ya había demasiada ropa en el mundo, ropa que ya no servía para nada. Y todo ese discurso ya existía y que estaba ya muy en boca de todos antes del coronavirus. De repente llegó el coronavirus y ese parón obligatorio, digamos que obligó a tomar cartas en el asunto, porque paradójicamente había un discurso de moda sostenible, pero la producción seguía su inercia. Todo era muy sostenible, pero se seguían produciendo 8 colecciones al año, colecciones pre-fall, colecciones crucero, colecciones cápsula, todo tipo de colecciones. Y las empresas de low cost, además, renovaban su ropa semanalmente, ¿no? Semanalmente tenías una nueva colección en la web. Entonces, mucho discurso sostenible, pero poca realidad. Había un gap bastante potente. Sin embargo, el coronavirus lo que ha hecho es un desastre, desde luego, sanitario, pero lo que ha hecho ha sido provocar un parón obligatorio en el que todo el mundo ha tenido que parar y ha tenido que pasar a la acción. Hemos visto que hay diseñadores que pertenecen al mundo del lujo, como Armani o como Alessandro Michele en Gucci, que directamente han decidido que van a hacer solo 2 colecciones al año, como se hacía antiguamente, 2 colecciones al año, y que la ropa va a permanecer en tienda mucho más tiempo, ¿no? Digamos que van a echar el freno, que van a ralentizar sus producciones. No solo en el mundo del lujo, también hace poco en una entrevista el consejero delegado de Tendam, lo que era antes el grupo Portefiel, declaró que la fast fashion había llegado a su fin, que el futuro ya no era del sobreconsumo, ¿no? Eso lo dijo él. Me encantaría saber cómo lo van a hacer, porque realmente esa es la gran pregunta, bajo mi punto de vista, después de todo esto. La gran pregunta es, por una parte, lo que ha dicho Carol, ¿qué va a hacer el consumidor? ¿El consumidor va a apoyar o va a estar mucho más abierto a consumir moda sostenible? ¿La va a valorar más en su decisión de compra? ¿Va a tener una actitud responsable y va a valorar esos procesos de fabricación que respetan el medio ambiente y que respetan el bienestar social? El consumidor va a estar de ese lado, va a reclamar esa moda mucho más responsable, o por el contrario, con la crisis económica que se avecina, que está ahí, va a seguir primando el precio. Nosotros desde la web, desde telva.com, ya te lo dije una vez a ti, Diego, en una entrevista, que realmente los temas que más atraen que más atención captan, que más usuarios, con los que más usuarios acumulamos, son aquellos que tienen que ver con la moda low cost, con la moda barata, o sea, con lo cual el bajo precio sigue siendo muy importante a la hora de consumir. Entonces, para mí la gran incógnita es, por un lado, ¿qué va a hacer la fast fashion después de todo esto? ¿Se va a adaptar? ¿No se va a adaptar? ¿Va a volver a intentar seguir sobreproduciendo y seguir ofreciendo muchísimas prendas para que se siga sobreconsumiendo? Eso es por un lado. Y por otro, el consumidor, ¿qué papel? Porque el consumidor es fundamental, sin querer dejar todo el peso sobre él, ni muchísimo menos, porque no sería justo,
pero sí que es fundamental el papel del consumidor a la hora de reclamar el tipo de moda que quiere consumir y de hacer unas decisiones mucho más responsables a la hora de consumir moda. Bueno, yo creo que, si os parece, con la idea de intentar buscar ese qué más podemos hacer, yo creo que vamos a dar por sentado que más o menos entendemos que es moda sostenible, que es esa producción sostenible con el planeta, que siempre que sea local posiblemente va a ser más ecológica. Ya hay una pregunta que nos pregunta sobre tejidos sostenibles, ¿no? Tejidos reciclados. Se va a ver además una nueva normativa europea en base a residuos. Vamos a intentar desgranar cuál es el rol de los diseñadores, de las empresas, de los consumidores que ya habéis apuntado, de los influencers, pero también de las pasarelas y de las políticas públicas. Vamos a empezar por los consumidores porque antes, Carol, les has nombrado. ¿Qué mensaje deberíamos hacer siendo autocríticos, dándonos cuenta, como antes decía Natalia, que la gente todavía consume ese fast fashion, ¿no? O sea, quiere saber lo siguiente que me tengo que comprar, ¿no? En vez de quizás saber qué es lo más ético o responsable que me podría comprar y sentirme bello o bella no solo por lo que llevo puesto, sino por lo que significa. ¿Cómo podemos mejorar el mensaje para que la gente entienda la importancia que esto tiene para todos? A ver, para mí has dicho una cosa clave y es, comentabas tema de materiales, ¿no? Para mí hay una pregunta también cuando hablamos del mundo fast fashion, que es ¿hasta dónde vamos a permitir que nos cuenten que la moda es sostenible? Quiero decir, si soy una empresa gigante que produce millones de prendas todos los años, de las que puedo poner la mano en el fuego, que más de un 50% no serían necesarias, ¿es realmente sostenible que yo haga esos no sé cuántos millones de prendas aunque los haga con algodón reciclado? Porque para mí hay una cosa de base, y es que parto de un modelo que no es sostenible. Parto de un modelo que está, por un lado, presionando para que se consuma mucho más de lo que realmente es necesario y que para producir todo eso que estoy forzando que se venda, estoy sobreexplotando el planeta, estoy sobreexplotando los recursos naturales, porque los recursos naturales que hay en el planeta son los que hay, son limitados y llegan hasta donde llegan. Y sabemos, o sea, somos conscientes que cada año los recursos que el planeta nos puede dar de manera natural, que se pueden autorregenerar, llegan a su límite. Este último año en España, el año pasado en España, fue en mayo, mientras que el año anterior había sido en agosto. Es decir, cada año consumimos más recursos. El planeta cada vez tiene menos, pero seguimos produciendo cada vez más. A mí, si seguimos a este ritmo de producción, por muy responsable que lo hagamos, por mucho que yo me asegure de que las fábricas están siendo neutras en CO2 o que las fábricas están trabajando con las mejores certificaciones sociales que garantizan una correcta gestión de todas esas personas, de controlar que las condiciones en las que están trabajando son las más éticas del mundo, para mí es que sigue sin ser sostenible eso. Bueno, ahí estás apuntando, el año pasado hicimos un estudio con la OCU desde el Foro NESI y un poco se entrevistaron a miles de personas en España y a muchos expertos y uno de los mantras que salía era consumir menos y mejor, ¿no? Es lo que has dicho tú ahora. Si no bajamos el nivel de consumo y ese mejor entraría en qué es lo que compramos. Y ahí, Modesto, me gustaría que nos cuentes desde el punto de vista de los creadores, ¿se dispone de tejidos, se dispone de materiales para crear esa moda sostenible? No sé si se dispone de tecnología. ¿Qué más necesitarían otros diseñadores para realmente apostar por ese diseño más sostenible? Y cómo podríamos convencer también a los consumidores y a esas marcas que no han entrado todavía en esa moda más sostenible? Bueno, pero te vuelvo a decir lo mismo. En la moda de autor, nosotros llevamos haciendo moda siempre, es decir, lo que nosotros no generamos es residuos, hacemos piezas que se mantienen en el tiempo. Yo creo que lo que hay que manejar es la teoría de nuestros armarios. Están ya muy obesos de excesiva ropa basura, y aquí lo que habría que preguntarse es si queremos prevenir o curar
Y prevenir significa consumir prendas que no generen residuos, ¿no? Y nosotros como diseñadores, para nosotros no ha cambiado nada. Por eso, efectivamente, decía Natalia que en mi entrevista de Telva yo hablaba de eso. Es decir, la gran industria es la que se tiene que repensar qué es lo que tiene que hacer. Desde los proyectos de diseñadores y marcas de autor, llevamos haciendo moda sostenible históricamente, ¿no? No generamos residuos, hacemos prendas y os pongo un ejemplo que yo siempre pongo y que es muy fácil porque en la distancia se ven las cosas mejor. Una pieza de Balenciaga de los años 50 actualmente sigue siendo una pieza de actualidad, se la han seguido usando varias generaciones y eso es la moda sostenible. Cuando ya forzadamente generas un residuo, pueden entrar otras alternativas, pero la sostenibilidad de la moda de autor es sin ninguna discusión el objetivo y es lo que hay que hacer, calidad ante cantidad, ¿no? Esto es un poco como comer mucho comida basura, tendrás un problema de salud, o consumir mucha ropa basura, que lo que haces es creas un problema de salud para el planeta y para tu propio vestuario, que tienes un vestuario muy obeso, pero con muy poca calidad y poca identidad. Además, mira, nos traen aquí una de las preguntas. Maribel Giraldez nos dice que sus abuelos consumían zapatos buenos y duraderos, ¿no? O sea, que quizá no haya que reinventar mucho, hay que volver a lo que siempre se ha hecho, Claro, ¿no? pues, sí, es muy sencillo, efectivamente, es que no hay que darle muchas más vueltas, pero también hay que decir una cosa también muy claro, cuando hablamos del consumidor, ¿quién es el consumidor? No hablemos en tercera persona, el consumidor somos nosotros mismos, es decir, todos los que estamos hablando y nos están escuchando somos consumidores, entonces nosotros somos los que tenemos que tomar esas decisiones, es como cuando hablamos en abstracto que la industria tiene que tomar una decisión. La industria, ¿quién es? Es decir, también pertenecemos. Nosotros como industria de autor ya hemos tomado, pero yo creo que ya hace muchos siglos, la decisión de hacer moda sostenible. Yo nunca he hecho una prenda pensando en una sola temporada. A mí no me interesa lo que se va a llevar la próxima temporada o lo que se llevó la pasada. Es decir, yo hago prendas para que perduren en el tiempo. Es la satisfacción de una marca como de Bota y Lomba, que tener clientas de hace 35 años que siguen comprando de Bota y Lomba y que siguen usando prendas de hace 35 años. Más sostenible que eso no existe. Bueno, Desde calidad. luego, en Telva nosotros siempre hemos apostado un poco por lo que decíais los dos, ¿no? Por unas narrativas que de alguna manera impulsen ese consumo de moda con sensatez y con cabeza, en el que prima lo primero tu estilo y cómo te quieres ver y qué es lo que quieres meter en tu armario, y muchas veces es mucho más importante no lo que compras, sino lo que dejas de comprar, ¿no? Entonces, ahí siempre hemos tenido ese discurso y es algo que creo que tenemos también la responsabilidad, los medios de comunicación, de crear esas narrativas y de comunicar efectivamente qué es lo que están haciendo las marcas para poder apreciar el valor de sus prendas. Con EcoAlf lo hemos hecho muchísimo, yo creo que EcoAlf lo hemos tenido en nuestras páginas en muchísimas ocasiones, porque sí que tienen un discurso y tienen una historia y una narrativa muy bien estructurada y que llega muy... O sea, no hay que hacer grandes cosas, ellos ya tienen ese sistema, esa comunicación hecha, ¿no? Sin embargo, hay muchas marcas sostenibles que no la tienen porque realmente los recursos los tienen dedicados a ser sostenibles. Entonces, no pueden dedicar muchos recursos a comunicación o a crear mensajes, ¿no? Creo que los medios de comunicación deberíamos de impulsarles y ayudarles más de lo que quizá estamos haciendo, aunque, bueno, nosotros desde Telva sí que les estamos dando mucha visibilidad. Pero sí que es importante saber lo que hay detrás de una prenda, ¿no? Saber cuál es el procedimiento. Es igual que cuando decía eso de los zapatos la usuaria decía lo de los zapatos de su abuelo que duraban muchos años, pues es igual que cuando tu abuela o tu madre te hacía un jersey de lana. Ese jersey que tú veías
las horas que se pasaba tricotando, para ti tenía un valor que no se te ocurre tirarlo a la basura en la vida, porque has visto el trabajo que hay detrás, ¿no? Entonces, creo que hay que poner en valor, en conocimiento también de los usuarios, todos esos procesos que hacen que una prenda tenga un valor y que cueste lo que cueste. Entonces, cuando lo sabes, ya no te parece caro. Tu valor y tu percepción de la prenda es totalmente diferente, ¿no? Lo que hay que preguntarse también es qué hay detrás de una camiseta de 5 euros, ¿no? Eso, comunicar todo lo que hay detrás me parece fundamental. La alta costura lo ha hecho siempre. Nosotros siempre porque también lo hacen muy bien y porque efectivamente es un trabajo artesano y siempre han tenido una manera de comunicar sus procesos y sus métodos artesanos con esa riqueza y con esa estética, y lo han hecho siempre muy bien. Pero claro, hay muchísimas marcas que no tienen esa capacidad para llegar al usuario y explicar qué hay detrás de cada prenda que se fabrica y por qué vale lo que vale y cuál es el valor real, ¿no? de esa prenda. Claro, a mí me gustaría decir que detrás de una camiseta de 5 euros lo que hay es un parado más en España. Y posiblemente, Tan sencillo como eso. Posiblemente un explotado más en Bangladesh. Sí, bueno, claro. Y un río contaminado. Y un río contaminado más aún. Y un señor que amasa una fortuna que no se la gastará en 300 años que pueda vivir. Yo creo que este trocito resume muy bien esa historia, ¿no? Sí. De los que Natalia, que hay que contar las dos historias, la positiva y la negativa, creo que entre los cuatro. La hemos contado muy bien entre los cuatro, ¿no? La historia de la prenda de 5 euros. ¿Cuál sería el rol, sabiendo que tenemos diseñadores de autor que hacen las cosas bien, empresas innovadoras que hacen las cosas bien y que hay consumidores que lo hacen bien, pero hay otros que todavía no, quizá por desconocimiento? ¿Cómo ves ese rol de lo que llamamos influencers, ¿no? Ya no solo en este comprar o consumir menos y mejor, o en calidad, como decía Modesto, sino también en otros hábitos como el intercambio, el alquiler, la segunda mano. Hace poco veíamos que Alessandra Ocasio-Cortez, la congresista latina de Estados Unidos ahora de moda, reconocía que ella alquilaba la ropa, ¿no? Si no, no podría quizá llevar un modelo nuevo continuamente, y de repente eso ha hecho que un montón de gente joven en Estados Unidos se haya planteado alquilar, que nunca lo habían hecho, ¿no? ¿Cómo veis estas nuevas alternativas y el rol de los que llamamos influenciadores o influencers? ¿Seguimos el orden? ¿Vuelvo? No hay orden. Vale, no hay orden. Quien tenga el impulso puede hablar. Pues a mí me parece estupendo porque creo que no hay prenda más sostenible que la que no hay que producir. Que va muy ligado con lo que decía antes Natalia, ¿no? A lo mejor tal vez la decisión más importante no es la que te compras, sino la que te dejas de comprar. Pues esto es igual. Tenemos ropa que no haría falta producir y seguiríamos pudiendo vestirnos nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos con todo lo que ya hay producido. A mí me parece un recurso estupendo. Me parece que es una de las grandes innovaciones de la moda. El empezar a no producir y el empezar a apoyar a modelos de negocio que lo que buscan es, bueno, pues el intercambio, esa reutilización, darle, o sea, creo que parte de la sostenibilidad también tiene mucho que ver con un término que decía antes Modesto, que es la durabilidad, ¿no? La calidad que va ligada a la durabilidad, que va ligada a la sostenibilidad, porque si tú tienes un jersey que te dura 10 años, pues no te tienes que comprar uno cada año. Claro. Que esté bien o mal producido, es un jersey nuevo cada año. Y si se te queda grande o se te queda pequeño, pues lo puedes intercambiar o lo puedes vender. Efectivamente. Y si en 10 años ese jersey te sigue valiendo y te has cansado de él, intercámbialo con alguien, ¿no? O regálalo, o véndelo, pero efectivamente, pero para que eso suceda, tenemos que volver a un modelo productivo en el que realmente se cuide y se quiera a las prendas. Que los materiales estén cuidados, que los materiales sean de una calidad y una producción lo suficientemente buena para que esa prenda realmente dure. Porque es que con el tipo de prendas que habitualmente lleva la mayoría de la gente en la calle, es que no duran más allá de 6 meses. Y ahí viene de nuevo el problema. Y eso no se puede intercambiar, ni vender, ni nada, claro. No es ni reciclable. La calidad es tan mala que no es ni reciclable. Con lo cual... Seguramente una prenda de bota y lomba que a alguien se le ha quedado grande, se le ha quedado pequeño, la puede intercambiar, la puede vender, la puede prestar porque tiene vida, ¿no? O sea, que volvemos a seguro. Claro, totalmente. Y es ahí donde tenemos que volver.
me gustaría hacer un apunte en cuanto a lo del alquiler, que no me parece del todo mal, pero también tenemos que pensar en la huella también que dejan las cosas, ¿no? Y evidentemente poner procesos en alquiler lo que va a generar es mucho más uso de tintorería, con lo cual ya tenemos otra huella por otro lado. Trasladamos la huella del perjuicio ecológico a otro lugar. Eso también en la moda, que también es importante. Yo creo que el consumo de proximidad, vuelvo a apelar que lo más sostenible son la moda de autor, de proximidad, nos evita efectivamente comprar cosas que vienen desde largas distancias y que eso también tiene un perjuicio para el sistema ecológico, ¿no? Ujú. Yo tengo que decir desde el punto de vista de... Perdona, Diego. No, te iba a decir que desde el punto de vista de la comunicación, ¿cómo lo veis, no? Todo este Sí, rol de nosotros hemos... realmente las plataformas digitales son un termómetro valiosísimo para ver lo que opinan los, bueno, pues esos usuarios que son consumidores, ¿no? Al final. Hemos hecho varios temas sobre alquiler de ropa, sobre plataformas de segunda mano. Y es muy curioso, pero en España todavía hay cierta aversión a comprar prendas de segunda mano. No me digas por qué, cuando en el resto de Europa es algo bastante habitual. Incluso hay una tendencia ahora no sabéis si voy a hablar de ella, en el norte de Europa hay una tendencia que se llama Copescam, que significa la vergüenza de comprarte algo nuevo, ¿no? O sea, ya estamos en esos extremos, ¿no? En que ya hay tanto hábito de reciclar y de reutilizar las prendas de otros y de heredar y demás, que comprarte algo nuevo causa vergüenza, ¿no? Aquí es todo lo contrario. Aquí en España todavía causa un poco de aversión comprarte algo de segunda mano, a no ser que lo heredes de alguien conocido, de un familiar y demás, ¿no? Y el alquiler de ropa tampoco está muy, muy extendido, ¿no? Yo lo veo muy verde en España. Realmente creo lo que habéis dicho, ¿no? Que la moda más sostenible es efectivamente la que tienes en el armario y ya está. Pero es que voy a decir una provocación, pero hasta una chaqueta de Zara, si lleva 10 años en tu armario, es una buena compra. Ya está. Incluso puedes comprar en Zara siempre que lo hagas con una vocación de durabilidad. Los franceses lo llaman moda durable más que moda sostenible, ¿no? Si no lo haces para cambiar de prenda la temporada que viene o para tirarla, para usarla un día porque has tenido el capricho de no sé qué ponerme para esta fiesta y me compro esto rápido y sé que nunca más me lo voy a volver a poner. La decisión y realmente la vocación de que sea algo que dure en tu armario y que lo vayas a aprovechar o que lo vayas a reciclar, eso es lo importante al final, ¿no? Para mí esa es un poco la responsabilidad. Y desde luego, cuanto menos y más meditado, pues mucho mejor, eso está claro. Y creo que los usuarios y que los consumidores, o nosotros los consumidores, ya que Modesto dice que nosotros somos consumidores también, creo que sí que estamos bastante en esa línea, sobre todo también que esta crisis que acabamos de pasar ha sacado las prioridades y las necesidades realmente fundamentales que tenemos, ¿no? Como sociedad y quizá la moda ha pasado un poco a segundo plano. Os lo digo también porque en estos meses que hemos estado informando desde Telva era muy complicado hacer información de moda, pero muy, muy complicado. Por una parte no había mucho material para comunicar, no había mucho material periodístico y por otra parte no nos parecía lo más adecuado, ¿no? Hablar de moda en estos momentos, ¿no? Y sí que es cierto que ahora mismo sí que puede haber una actitud más abierta a ser más consciente, ¿no? Y aquí os lanzo como la gran pregunta que por lo menos nosotros desde el Foro NES y el Plan A queremos responder. ¿Podría España como país posicionarse? Porque al final cada país en cada sector hay unos que toman liderazgos de un tipo o de otro, ¿no? En la moda pues hay países que han tomado liderazgo de fast fashion, otros países, no sé, de alta costura y en distintos momentos de la historia. ¿Podría España tomar ese posicionamiento de diseñadores y creadores que apuestan por la moda sostenible, marcas innovadoras, medios de comunicación, incluso influencers, modelos, artistas que apuesten por ello? Tenemos el talento, tenemos la mano de obra, quizá la tecnología se puede traer. ¿Creéis que es posible que hubiera una apuesta fuerte? ¿Y qué más tendría que ocurrir quizá, y ahora meto a un actor que no hemos hablado, desde la parte de las políticas públicas? Si realmente creéis que es posible o no, España no está preparado para ello.
No, yo creo que tenemos todos los ingredientes posibles, ¿no? Faltaría efectivamente en todo ese esquema que has hecho, faltaría que el consumidor también apueste por eso, ¿no? Tenemos creadores, tenemos empresas, tenemos revistas magníficas como Telva que habla siempre sobre todas las vanguardias y todo lo nuevo, y tenemos todos los ingredientes. Es cuestión de que el consumidor, que nosotros como consumidores, decidamos dar ese paso de consumir más calidad en contra de de la cantidad y proximidad, ¿no? Y creo que eso nos viene bien a todos, ¿no? Al final, cuando hacíamos esa observación sobre la camiseta de 5 euros, pues tenemos que pensar lo que perjudicamos o nos perjudicamos a nosotros mismos, a nuestro entorno inmediato, cuando hacemos una compra irresponsable. Es como cuando comemos comida basura, pues en corto plazo vamos a tener problemas de salud, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Consumir ropa barata también vamos a generar un problema de salud en nuestra propia sociedad y el propio sistema. Y las políticas públicas tendrían algo que jugar aquí, porque lógicamente el otro día, por ejemplo, en otro de los webinars sobre energía se hablaba de una posible tasa de carbono, lógicamente traer un producto de muy lejos va a tener una huella de carbono mucho mayor que uno producido en local. También desde el punto de vista de educación, formación, universidades, habría que hacer que la gente salga preparada para hacer moda sostenible. ¿Sería posible también que desde lo público se fomentara esta transición? Hombre, sería posible, ¿no? Sería deseable que efectivamente las instituciones también tomaran una decisión sobre esto. Pero también yo creo que hay que hacer una observación. Cuando yo decía también que la gran industria tiene que tomar su decisión y encontrar su camino, cuando nosotros hablamos de cómo un creador o un diseñador gestiona su propio producto y el resultado de ese producto, no significa que estamos hablando que la gran industria tiene que desaparecer. Lo que pasa es que la gran industria tiene que replantearse mucho más que nosotros, ¿no? Nosotros estamos más cerca del buen camino, por decirlo así, que la gran industria. Pero es como todo, es lo que hablamos de la ropa para alquilar, son cosas que vienen para quedarse. Evidentemente hay que recolocarlo y en su medida justa. Y eso, evidentemente, las instituciones son cruciales para que tomen decisiones también en sus políticas que favorezcan ese buen camino. A mí se me ocurre como propuesta o como idea, al hilo de la conversación que hemos tenido, que igual que decías, Carolina, que efectivamente que toda la moda se produzca con algodón orgánico no es ninguna solución porque eso lo haría insostenible de nuevo. Sí que es cierto que la investigación sobre nuevos tejidos, no sé cuál es el panorama dentro de nuestro país, no sé si se incentiva de alguna manera ese tipo de investigación sobre ya no solo el reciclado de productos, o sea, el reciclado de tejidos, sino tejidos nuevos que salgan directamente de un laboratorio, ¿no? No sé, eso quizás se me ocurre, a lo mejor me resulta que no lo es para nada, pero se me ocurre que podría ser una solución también para generar empleo, para apoyar la investigación y para crear un nuevo tipo de empleo alrededor de la moda que no tiene por qué ser siempre el de confeccionar o diseñar, ¿no? Sino algo que esté en el ámbito de la investigación. No lo sé cómo lo ves tú, Caro. Yo estoy totalmente de acuerdo, yo siempre lo digo, cuando tengo la oportunidad de hablar con estudiantes, una de las cosas que les digo es, la industria de la moda es una industria súper amplia, por favor no queráis ser todos diseñadores. Yo soy diseñadora y estoy apasionada con lo que hago ahora, muchísimo más que cuando diseñaba, ¿no? El mundo de la moda tiene un montón de puestos súper bonitos, súper creativos, que no solamente es el hacer el vestido en sí mismo, ¿no? Y desde luego
para que la moda sostenible siga avanzando hace falta muchísima innovación también en la parte industrial. Y para eso hacen falta, pues, bueno, hablábamos antes de puestos de trabajo, incluso las carreras, o sea, ahora mismo ya en España hay muy pocos ingenieros textiles que están saliendo, ¿no? Porque también hay muy poca demanda de la ingeniería textil y a mí me parece una carrera totalmente apasionante la ingeniería textil. Pero efectivamente también hacen falta ayudas, o sea, y cuando hablábamos de la parte de gobierno o de la parte de legislación, digamos, ¿no? Cómo la legislación puede apoyar o no puede apoyar. Para mí hay una cosa fundamental y es que, desgraciadamente, hacer las cosas bien es muy caro, cuando lo que debería ser caro es hacerlas mal. Correcto. Yo creo que ahí lo has dado porque habéis cubierto varios temas, habéis hablado de educación, tiene que haber profesionales que sepan hacer las cosas bien, habéis hablado de I+D, de investigación, para que podamos tener esos materiales, esos tejidos, esa tecnología. Voy a añadir información, que a veces la etiqueta, ¿no? El saber de dónde se ha hecho, cómo se ha hecho, también sería interesante. Y aquí hay una persona que nos dice que es verdad que estamos hablando mucho del consumidor, pero que a veces el consumidor se encuentra con ese dilema de que, claro, cuando el sueldo te llega hasta donde te llega, ¿no? Del precio, y ahí quizá entraría lo que has dicho, Carol, que quizás lo más barato no tendría que ser tan más barato y ahí entra, no sé, la fiscalidad o no lo digo. Claro, totalmente. ¿Quién paga las externalidades en una camiseta que cuesta 1,99? ¿Quién está asumiendo todas las externalidades? Nadie. Los tintes que no están depurados, los tintes que no están depurados, las condiciones en las que están trabajando las personas, el agua que se está sacando a lo mejor en un pueblo que está dejando sin agua potable a los 10 pueblos que hay alrededor del pantano del que se está cogiendo el agua. En fin, todo eso, cuando estás comprando una marca responsable que además a través de una transparencia y trazabilidad te puede dar todos los datos de cómo se ha producido eso. Porque para mí no es importante solo dónde se produce, es importante, pero lo más importante es cómo se produce. Las dos cosas, ¿no? ¿Dónde y cómo? ¿No? Por eso es la calidad. ¿Dónde y cómo? El dónde no me garantiza que el cómo sea correcto. Para mí es importante tener las dos cosas y para eso es muy importante que las empresas empiecen a ser transparentes y a dar datos de cómo están hechas todas esas prendas, dónde están hechas, pues eso, qué gestión medioambiental ha habido detrás de esa producción, cómo es la responsabilidad social de esa empresa, cómo están trabajando los empleados en esa empresa, todo eso. Y eso tendría que, o sea, para mí tendría que estar regulado bajo la legislación. O sea, para mí no es que es algo totalmente inviable que tú produzcas dejando sin agua a la gente que vive en el pueblo de al lado, contaminando el río, dejando sin recursos, explotando a la gente y que eso pase totalmente desapercibido, que se haga la vista gorda y que sigamos alimentando a las grandes empresas que lo único que están consiguiendo es rentabilidad a base de destrozar el planeta. Es que no tiene, si lo pensamos fríamente, si tú vinieses a este planeta por primera vez y te contasen que las cosas se hacen así, te llevarías las manos a la cabeza porque no tiene ningún sentido. Y sin embargo, el que quiera hacer las cosas de una manera responsable tiene que pagar un plus por cada cosa que hace bien. Que eso al final es un plus que está pagando la empresa y es un plus que tiene que pagar el consumidor, ¿no? Entonces, efectivamente, es muy triste. Cuando hablamos de globalización, lo que habría que globalizar son los derechos sociales, los derechos humanos y los derechos ambientales. De esa forma, totalmente. Yo creo que Europa se equivocó hace 20 años cuando quiso competir en base precio. Lógicamente perdió, bajo ese precio hay alguien que lo hace más barato. Cuando si hubiéramos competido en base a derechos laborales y a derechos o obligaciones medioambientales a aquellos países que quieren producir, que tienen tanto derecho como nosotros a producir moda, pero si ellos tuvieran las mismas condiciones para hacer unos zapatos que en Alicante, ¿no? Donde hay que cumplir una normativa medioambiental y laboral, pues sería distinto. Vamos a traer a otro agente. ¿Cómo veis el rol de las pasarelas? Porque ahora sí que es verdad que se habla más de pasarelas de moda sostenible, pero vosotros que estáis más dentro de ese mundo, ¿es una pequeña parte de lo que es la pasarela y lo único que ahora está más de moda? ¿O realmente las pasarelas de moda sostenible y este concepto de sostenibilidad en todo en la forma en la que lo habéis descrito realmente toma peso en las pasarelas, tanto nacionales como internacionales? ¿Cómo lo veis? Si quieres, empiezo yo. ¿Sí? Como he dicho en la introducción, todos los desfiles que se han producido en los últimos meses, justo antes de que
de que todo se parase, realmente todos llevaban el discurso de la sostenibilidad. Era una apuesta creativa, era una reflexión, era una pregunta, era estar en la conversación al final, y realmente todo lo que había detrás pues, es de dudosa sostenibilidad, ¿no? Había ahí, lo que os he comentado, una brecha bastante grande, ¿no? Sí que es cierto que ahora la primera pasarela sostenible que se produjo fue en Madrid justo en febrero, creo. Llegó a muy poquita gente, nosotros la comunicamos, nosotros, bueno, nos hicimos eco de ella, pero organizativamente digamos que no era muy fácil porque se celebraba en diferentes puntos de Madrid, incluso fuera de Madrid, a las afueras y demás. Entonces no tuvo la asistencia que hubiese sido deseable, ¿no? Porque sí que había firmas muy interesantes, la verdad. Las pasarelas de moda sostenible por sí mismas yo creo que no tienen sentido, yo creo que deberían estar integradas en la apuesta de la pasarela nacional, ¿no? En este caso de la Madrid Fashion Week, deberían estar integradas totalmente. Y bueno, como se ha quedado todo esto paralizado, no sé cómo se va a afrontar el futuro, todavía hay muchas incógnitas, ¿no? Todavía no sabemos cuándo se va a celebrar la próxima pasarela, esperemos que ya tenga integradas muchísimas más propuestas de moda sostenible, ¿no? Y luego, en cuanto, que no sé si tu pregunta iba orientada a eso también, en cuanto al formato desfile, ¿no? El formato desfile también está en el proceso de repensarlo, de reconfigurarlo, de reinventarlo de alguna manera, ¿no? Ha habido cosas interesantes estas últimas semanas, ¿no? Sí, no, se está haciendo de todo, ya no solo a nivel pasarelas digitales y demás, sino que se está cambiando el concepto de presentación. O sea, al final es una presentación de una colección, ¿no? Pues se está cambiando el concepto a cosas tan interesantes como simplemente hacerlo a través de una película o de un documental o de un vídeo, ¿no? Hay muchas apuestas, muchas propuestas diferentes y yo creo que el futuro a corto plazo va a ser bastante interesante en ese aspecto porque vamos a ver cosas muy creativas, muy diferentes, porque me consta que está todo el mundo dándole a la cabeza ahora mismo para saber cómo reinventarse y en los desfiles es uno de los elementos que posiblemente cambien mucho también. ¿Cómo lo ves, Modesto, desde vuestro punto de vista en Devota y Lomba de diseñadores? ¿Cómo ves el rol de las pasarelas? ¿Realmente se apuesta por la moda sostenible o todavía es una cosita un poco...? Bueno, yo creo que ya lo apuntaba un poquito Natalia. Una cosa es el marketing y luego la realidad. Yo creo que no es... en las pasarelas podemos simular lo que queramos, pero la realidad es la que es, ¿no? Y en este caso, pues yo creo que van a cambiar muchas más cosas en cómo nos vamos a comunicar a partir de ahora, seguramente con las colecciones en pasarela. Lo vamos a ver en próximos meses, en septiembre en Madrid, cómo van a cambiar muchas cosas. Y bueno, me gustaría volver un poquito atrás, ¿no? Porque Natalia efectivamente decía que cuando habláis de tejidos, ¿no? Porque muchos pueden pensar que es sostenible es utilizar tejidos naturales. Yo creo que no. Es decir, los sintéticos han venido para quedarse y lo que hay que hacer es tanto tejidos naturales como sintéticos que duren en el tiempo. Y por eso también apuesto por las nuevas tecnologías, por inventar y producir tejidos tecnológicos que tengan esa función que realmente necesitamos. Y voy a hacer un matiz de lo que ha dicho antes Natalia, de que en las pasarelas realmente se integre la moda sostenible. ¿No podría, dentro de esa apuesta país que yo decía antes, imaginaros que la Madrid Fashion Week realmente dijera, quiero ser el referente en moda sostenible? Es que no va a haber otra moda que no sea sostenible paseando por esa pasarela. ¿No podría ser una apuesta? Porque si mañana lo hace Milán, París o Nueva York, diremos, ¡ay, se nos ha quitado la oportunidad! ¿No podríamos apostar por ello? Pregunto. Uf. Yo, perdonadme, pero es que a mí lo que me encantaría es que dejemos de hablar de la moda sostenible como algo de nicho, porque en realidad es que ya vamos tarde. Es que la moda, todo el mundo dentro de la industria de la moda, en mayor o menor medida, en el 100% de sus colecciones, en un 20, en un 30 o lo que sea, tendría que haberse puesto ya a integrar dentro de sus Pues, o sea, que colecciones. todo sea sostenible y lo que no sea sostenible lo llamemos insostenible, ¿no? Ya vamos tarde, o sea, es como debería de ser la norma. Y como dice Natalia, yo apuesto porque la moda sostenible tiene que dejar de estar
desfiles sostenibles, en ferias sostenibles. Es que la moda debería de ser sostenible, igual que pero vamos, creo que es que el cambio climático está aquí, lo creamos o no lo que creamos y queramos o no, pero es una realidad y a mí me da pena porque también con el tema del COVID a la gente se le está olvidando un poco, ¿no? Se ha quedado como en un segundo plano. Y a mí me preocupa muchísimo y creo que es que vamos muy tarde y creo que hablamos de la moda sostenible como si fuese el futuro y es que debería ser parte del pasado. O sea, lo que no entiendo es por qué no todo el mundo ya está metido en eso. Porque no todo el mundo ya está utilizando materiales sostenibles, que ya los hay. Tejidos orgánicos, tejidos reciclados, ya existen. Hay otras cosas que tal vez es más difícil, pero eso está al alcance de la mano de cualquiera ya. Y en precio el diferencial no es tan grande justo en esa parte. Sí, sobre todo si, como decía Modesto, dura más tiempo. Ya nos dijo Antonio Machado que solo el necio confunde valor y precio. Totalmente. Pero cuando hablábamos de instituciones, efectivamente, lo que sería muy triste es que tengamos que hacer como hemos visto antes del COVID, que para resolver algo tan lógico como el uso que hacíamos de las bolsas de plástico del supermercado, se ha resuelto con simplemente ponerle precio a esas bolsas por ley, ¿no? Y lo que sería triste, efectivamente, que tengamos que hacer la moda sostenible penalizando a la que no sea sostenible, sino que por nosotros mismos como consumidores no apostemos por eso y no tengamos que vernos obligados a penalizar a nadie, sino que realmente el consumo de cada uno de nosotros sea inteligente. Sí, que posiblemente ese rol educativo hacia la gente, para que más gente entienda de qué estamos hablando y que realmente tomen en libertad esa decisión como consumidor. Laura ha preguntado, ha traído un tema que este miércoles hablaremos de consumo y vamos a hablar de pequeño comercio y de gran comercio en la conversación que tendremos, pero ha traído un tema, ¿no? ¿Van a desaparecer las pequeñas tiendas, los pequeños comercios, tanto por todo lo que está pasando, o quizá con esto del coronavirus van a renacer, ¿no? Porque, claro, la fast fashion suele estar vinculado a grandes cadenas y a grandes establecimientos y quizás la moda más de autor y la sostenible está en tiendas más pequeñas. ¿Cómo veis el rol del comercio? Y el comercio digital también, por supuesto. Claro, de nuevo volvemos otra vez a lo mismo. Si estamos hablando de moda sostenible, más sostenible que un comercio de proximidad, yo creo que es lo inteligente. Si eso desaparece, es que ya tenemos un dato más de que nos estamos equivocando. Además que ahora, justo tras pasar la primera fase del desconfinamiento, que ya podías comprar con cita previa y demás, realmente la experiencia en una tienda pequeña era maravillosa. Os tengo que decir, porque ahí sí que realmente te sentías segura, ¿no? Y te sentías muy bien atendida y sentías que al final que había una relación muy, muy cercana, ¿no? con la persona que atendía la tienda o la dueña o quien fuera. Y realmente la experiencia de compra, ahí te dabas cuenta de que es valiosísima, de que merece la pena, o sea, de que realmente el comercio pequeño sería una pena que desapareciera, ¿no? Sería una tragedia realmente, o sea, sería una tragedia que desapareciera de nuestras calles el pequeño comercio. Y las grandes cadenas, bueno, pues están ahí y yo creo que tienen que convivir, o sea, realmente no podemos tampoco criminalizar a unas y a favor de otras, ni mucho menos. Creo que hay que convivir y que ahí sí que sería conveniente que hubiese algún tipo de ayudas o algún tipo de apoyo, ¿no? Para que esas pequeñas tiendas que lo han pasado muy mal y lo siguen pasando muy mal y que muchas se van a ver abocadas a cerrar, está clarísimo, si no se reactivan o si los consumidores no vamos ahí a apoyarlos pues como sea, con una pequeña compra o con varias, da igual, pero creo que es el momento de apoyar a esas pequeñas tiendas que son las que, o pequeñas boutiques o tiendas de creadores que son las que lo han pasado muy mal y a las que les va a costar mucho recuperarse. Eso. Hay varias personas en el público que me está comentando, ¿no? Hay personas que dicen que tienen un pequeño comercio con prendas de autor y que ven el futuro como con incertidumbre. Voy a ir pasando a algunas de las últimas preguntas.
Los que ya han estado en más conversaciones saben que tengo un poder oculto y en los últimos minutos de la conversación puedo conceder el poder de que seáis el gobierno del país durante solo 3-4 minutos. Entonces, esa carga de responsabilidad tremenda os lo voy a poner ahora mismo, que 1, 2, 3 de todas las cosas que hemos hablado, habéis hablado de educación, que tiene competencias el gobierno, de investigación, de transparencia, de información en las prendas, quizá de fiscalidad, quizá de fomentar pasarelas de un tipo o de otro, de comercio pequeño, que 1 o 2 cosas, si tuvierais desde ya ese poder de ser ministros o ministras de lo que queráis, industria, innovación, comercio, ¿qué 1 o 2 cosas haríais? Ya tenéis el poder. Sentís la carga, ¿no?, de la responsabilidad. Bueno, yo casi seguiría un poco el hilo de lo que ya apuntaba Natalia, es decir, excepciones fiscales para pequeños comercios, como lo hemos visto tan cerquita como en Portugal, ¿no? Que negocios tradicionales de toda la vida, para que no cerraran, pues se les ha aliviado los impuestos que tenían que pagar. Pues yo creo que esas cosas también especialmente doblemente favorecen, no solamente por la proximidad, sino también porque sostenemos en las ciudades cosas que dan identidad también a nuestras propias ciudades, ¿no? Porque en este momento yo creo que ya todos estamos percibiendo que cuando paseas por Roma o por Madrid o por París, llega un momento que no tienes muy claro en qué ciudad estás, porque las tiendas son las mismas, ¿no? ¿Por qué? Porque han desaparecido esos pequeños negocios que le daban personalidad y carácter a las ciudades y al propio país, ¿no? Bueno, yo creo que el ministro Lomba apuesta por el comercio con identidad y me gusta, de proximidad y con identidad. Absolutamente. A ver, ministra Bajo, ministra Blázquez, ¿qué más apuntan? Pues mira, yo que soy bastante hater del telediario de la 1, cuando llega al final y solo habla de fútbol, obligaría a las cadenas públicas y a los medios de comunicación públicos, obligaría a hablar mucho más de moda, a que fuera parte de la actualidad, a que no nos centráramos solo en hablar de moda cuando es época de desfiles, ¿no? Y los tenemos que sacar porque son visualmente muy... Ahora que no va a haber desfiles, además ya de qué vamos a hablar, ¿no? Sí que introduciría la moda dentro de la comunicación de los informativos y de los medios públicos como una parte más de la cultura, porque se habla de cultura, se habla mucho de deporte, pero la moda siempre se queda ahí relegada un poco a las temporadas de la moda, ¿no? Entre temporada y temporada casi no hay nada de moda. Y creo que sería conveniente comunicar y contar historias de moda, ¿no? Historias de personas que están haciendo cosas importantes o interesantes o creativas, ¿no? Eso creo que acercaría muchísimo a la gente a eso que estamos aquí hablando todo el rato, que es el consumo responsable, ¿no? El consumo responsable solo lo puedes hacer si tienes un conocimiento y si tienes una buena información. Me encanta esa idea de poner en los medios masivos el contar esas historias, ¿no? Puede ser de un diseñador, de un pequeño comercio, de un consumidor, un usuario. Carol, ¿qué nos añades a lo que han dicho tus compañeros de gabinete? Bueno, pues yo desde mi humilde ministerio trabajaría en varios frentes. Primero, ayudas para la innovación, para la creación para revivir ese tejido empresarial textil en España, que estamos preparados, que pasa por la formación, o sea, las ayudas a la innovación, las ayudas a la formación y las ayudas a generar empleo, que apoye todo este sector textil, 1. 2, declaraciones de impacto. Trazabilidad, transparencia y declaraciones de impacto de qué se está haciendo, cómo se está haciendo y apoyado por una legislación, marcar unas líneas rojas inquebrantables que no se las pueda saltar nadie, que garanticen la sostenibilidad a largo plazo del planeta, que me parece muy importante. Y creo que con esas dos me quedo. Bueno, yo creo que ha quedado muy completo. Os voy a pedir que vayáis
pensando en la parte final, porque ya se acaba el poder, ya dejáis de ser ya ministros y ministras, lo siento, solo tengo un poder temporal, pero lo último que os voy a pedir es que me deis un tuit que le lanzaríais a un usuario, a una usuaria, a ese consumidor que decíais que es tan importante, que si los consumidores cambiamos, cada uno de nosotros ya todo cambia, ¿qué tuit le lanzaríais para que realmente apostara por esta transición? Y simplemente resumo que ya tenemos ideas muy buenas para este plan A. Empiezo por lo último que habéis dicho, ¿no? El fomentar ese comercio de proximidad con identidad, esa comunicación explicando, contando historias para poner valor y que esté de moda, el entender qué es la moda sostenible y aplicarla en la forma en la que vistes, en la que vives la moda. Apostar por la innovación desde lo público, en las universidades, en los centros de innovación, que las empresas puedan innovar, que realmente la fiscalidad y la transparencia vaya alineada con todo esto. Yo creo que han salido un montón de líneas de trabajo como para que España pudiera ser el referente, que otros países nos miraran, ¿no? En España, ¿qué hacen? ¿No? Moda sostenible, no hacen otra. Y todo el país, los consumidores, las empresas, los diseñadores, las universidades, las pasarelas, las políticas públicas van de la mano. Tenemos todo eso, pero realmente no haría falta si con este tuit convencéis a cada persona en que realmente apueste por ello. ¿Cuál sería vuestro tuit de despedida o mensaje final? ¿Quién quiere empezar? Yo soy muy mala tuitera, pero sí que lanzaría un mensaje de que le demos al hecho de vestirnos, que le demos una intención, que no sea algo rápido, inconsciente, sino que le demos una intención. Cuando le damos una intención al momento de vestirnos, ahí nos damos cuenta de que no tenemos en nuestro armario todo lo que nos gustaría, tenemos demasiadas cosas que no nos gustan y yo creo que la intención a la hora de vestir es lo que puede determinar un consumo mucho más consciente y mucho más acertado al final. Bueno, ya sabéis lo que escucháis, poned intención cada vez que decidís cómo os vestís. Caro lo modesto, ¿quién quiere seguir? Bueno, yo seguiría el hilo de Natalia, tener armarios con mejor calidad, con creación, con diseño, nos hace más felices y también nos hace tener armarios más delgados y mejor pensados, ¿no? También. Genial. Y cuando digo lo de delgados, juego un poquito con lo mismo si lo hacemos en la alimentación, ¿no? Comer más calidad, pues tendremos mejor salud y tendremos también unos cuerpos más esbeltos. Genial, lo llevamos a los dos ámbitos. Y Carol, pues yo invitaría a cualquiera a hacerse dos preguntas cuando van a hacer una compra. Uno, ¿realmente necesito esta prenda? Si la respuesta es no, no hay segunda pregunta, pero si la respuesta es sí, la segunda pregunta sería, ¿realmente esta es la mejor prenda que puedo comprar para mí y para el planeta? Y si esas dos son sí, te la puedes comprar. La puedes comprar. Genial. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que ha quedado súper claro y súper completo el mensaje. Muchas gracias, Carol Blázquez de Coal. Muchas gracias, Natalia Bajo de Teva.com. Muchas gracias, Modesto Lomba de Bota y Lomba y de la Asociación de Creadores de Moda de España. Todo esto lo vamos a recopilar en el Plan A, más muchas otras aportaciones que nos están llegando. Hay un formulario donde la gente nos puede hacer las propuestas y ojalá, dentro de un tiempo, pues vamos a hablar y digamos, pues sí, España es pionera, líder y referente en hacer las cosas bien en moda y bien en muchos más sectores. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Chao, chao. Hasta luego. Gracias.